Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad, la mano que me entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podría ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones las dominan, los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague, y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Dijeron: nada. Jesús añadió: pero ahora el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja. Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: basta. Pueden sentarse. Salió y se encaminó, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron sus discípulos. Al llegar al sitio les dijo: orad para no caer en la tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en tentación.
Todavía estaba hablando cuando apareció una turba e iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, herimos con la espada. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta. Y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis. Pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio. Se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado con ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre se lo quedó mirando y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: no lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: hombre, no lo soy. Y pasada cosa de una hora otro insistía diciendo: sin duda este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes. Y tapándole la cara, le preguntaban diciendo: haz de profeta, ¿quién te ha pegado? E insultándolo proferían contra él otras muchas cosas. Y cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo, con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron hasta su Sanedrín y le dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: si os lo digo, no os lo vais a creer. Si os pregunto, no me vais a responder. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos: entonces tú eres el Hijo de Dios. Él les dijo: vosotros lo decís, yo lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que es el Mesías rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le responde: tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza diciendo: solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo. Y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él poniéndole una vestidura blanca,
se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: «Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré». Ellos vociferaron en masa: «Quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás». Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: «Crucifícalo, crucifícalo». Por tercera vez les dijo: «Pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré». Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en el que los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas cubridnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco?». Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido». Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». Nos ponemos de pie. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio este no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol, el velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Y dicho esto, expiró. Nos arrodillamos los que podamos.
El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo así había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos visto, ojalá hayamos contemplado esos pasajes que hemos escuchado una vez más y que nos invitan a profundizar ese misterio de amor, esta enseñanza, esta lección que Jesús nos quiere dar un año más en esta Semana Santa. Yo le pido que todos, yo también, aprendamos esta lección de amor que Jesús nos enseña. Y hemos visto todos esos distintos momentos de la pasión de Jesús, todo aquello que sucedió y que muestra ese amor, esa obediencia, esa humildad, esa sencillez, esa invitación a seguirle por el camino de la cruz. Este año, esta Cuaresma que hemos estado preparándonos, esta Semana Santa, está dentro de un año especial, año jubilar de la misericordia. Y la Iglesia, con palabras del Papa, nos invita a vivir las obras de misericordia. Me gustaría que vosotros, si queráis, otra vez leáis este Evangelio de la Pasión de Jesús. Ahora recordaremos algunos momentos en que Jesús mismo vive las obras de misericordia en esas distintas circunstancias del camino de la pasión. Fijaros, obras de misericordia, dar consejo, corregir al que está equivocado. Jesús ante Judas le dice: con un beso traicionas al Hijo de Dios. Es decir, ¿qué haces? ¿Cuántas veces Jesús nos dice a nosotros: ¿qué haces? ¿Te das cuenta de lo que haces? ¿De la gravedad del pecado, del mal que estás haciendo? Segundo, el siervo del sumo sacerdote, que le cortan la oreja. Jesús, ¿qué hace? Curar, acompañar al enfermo, al herido, y le cura la oreja. Esa necesidad de curar las heridas. Jesús también quiere esta semana curar nuestras heridas. En las heridas de Jesús, de las manos, de los pies, nuestras heridas, pues a lo mejor de circunstancias que hemos vivido, dificultades, problemas que nos ha tocado vivir y que nos han herido nuestra persona, nuestro espíritu, Jesús las quiere curar. Pidámosle a Jesús que de verdad sus heridas curen nuestras heridas, nuestros pecados, nuestros sufrimientos en la vida, que los descubramos unidos a Jesús. También Pedro niega 3 veces. Jesús, ¿qué hace? Mirarle con compasión.
Aquellas miradas que hemos visto en el Evangelio que decía que Jesús miró a Pedro, Pedro se arrepintió y lloró amargamente y pidió perdón. Jesús tiene esa mirada de compasión que el domingo pasado veíamos en Jesús delante de aquella mujer, esa mirada de compasión que también nosotros nos sentimos mirados por Jesús y queremos mirar a los demás igual como Jesús. Las mujeres, estas mujeres de Jerusalén que lloraban desconsoladas, Jesús las consuela. Jesús les da un motivo para llorar de verdad. No lloréis por mí. Yo estoy haciendo un camino que vale la pena. Llorad más bien por vosotros mismos y por vuestros hijos, por todas las consecuencias, tristemente, de hacer el mal que hay en nuestra sociedad. No lloremos por Jesús, lloremos por nuestros pecados. Ahí está consuelo y a la vez motivo para vivir. Los soldados que crucificaban a Jesús, ¿Jesús qué hace? Perdonarles. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo ignoran, no saben lo que están haciendo. Pide y muestra el perdón. Obra de misericordia también, que es perdonar al que nos ofende. Y finalmente todo esto, Jesús, podríamos ver muchos otros detalles, lo hace ¿por qué? Porque confía realmente en el Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pongo en tus manos mi vida, pongo en todo tu voluntad. Este ejemplo de Jesús, que en estos momentos de pasión vive y pone en práctica el amor, que sea la lección que nosotros queremos aprender en medio de cruces, porque cada uno de nosotros estamos invitados. El que quiera venir conmigo, que tome su cruz de cada día y me siga. Esa cruz de Cristo que nos ayuda a descubrir su amor y a poner en práctica la misericordia que Jesús nos ofrece, ese camino de salvación que nos llevará a la resurrección. Si esta semana estamos unidos a Jesucristo y vivimos muy unidos a su cruz, el domingo próximo celebraremos con gozo la resurrección, la victoria de Cristo, que no acaba en la cruz, sino que es la Pascua, el paso a la vida eterna, a la vida de Cristo resucitado, que nos prepara esta semana. Pongámonos de pie y profesemos nuestra fe.